Pues hola de nuevo, vamos a continuar en Efesios 3:10, que dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Lo que ha venido hablando Pablo anteriormente es que Dios tiene un plan, que estaba como oculto, pero cuando Cristo vino y recibimos su Espíritu Santo, se revela todo, se revela a aquellos que reciben y tienen fe en Él. Pero entre ese plan está esto. Dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles. Sin duda alguna, hay un mundo invisible que tú ni yo no vemos, pero ahí está. O sea, eso no es un misterio. Aquí lo está diciendo la palabra. ¿Me debo preocupar por ese mundo invisible? No, mi enfoque debe estar en Cristo y punto. Pero imagínate lo que está explicando Pablo. Dice, de este mundo invisible, entre el propósito de Dios era demostrarles la sabiduría que Dios tenía. Imagínate, este mundo invisible sí ve a Dios, no como tú y yo. Ellos sí lo ven. Dios es el que está gobernando este mundo invisible, el invisible y el visible a nosotros. Imagínate un ángel que está viendo a Dios. De repente ve que crea el planeta, nos crea a nosotros, crea a todos los seres. Y el ángel empieza a ver cómo el hombre no reconoce, o la gran mayoría no reconoce a Dios, no le rinde, no lo adora. Y yo me imagino que están así como, pues esto que creó Dios fueron malagradecidos, ¿no? No lo adoran, no lo siguen. Y de repente ven un día que Dios, el creador del universo, al que ellos adoran, de repente es Dios, y un día se decide hacerse indefenso, hacerse hombre, nacer en el vientre de una mujer. O sea, Dios, el que los creó a ellos. Yo me imagino la cara de ellos diciendo, ¿qué le pasa a Dios? ¿Por qué está haciendo eso? O sea, ¿por qué se está haciendo como a los que crearon? ¿Por qué se está haciendo hombre? Si Él es Dios, nosotros lo adoramos, nosotros le rendimos culto, nosotros vivimos por Él, le damos gracias a Él. Ellos han sido malagradecidos. ¿Por qué se hace como gente que ha sido malagradecida? ¿Por qué? Y de repente ven que Dios, por el Espíritu Santo, viene y se empieza a formar como hombre. Y nace como hombre Cristo, indefenso. Y todos los gobernantes y las autoridades invisibles viendo. Resulta que nuestro jefe, al que adoramos, al que nos creó, se hizo indefenso, se hizo hombre. ¿Qué está pasando y por qué? Yo creo que todos sacados de ondas no entienden. Y luego dicen, bueno, seguramente es para que lo adoren y los hombres lo van a rendir, van a rendirse ante Él. Y ve que le dicen que lo insultan, tú eres un hijo de un carpintero, que lo hacen menos, ve que nace en una familia pobre. Rompe paradigmas.
rompe paradigmas. O sea, el creador naciendo en una familia pobre, naciendo incluso donde están los animales, rompe paradigmas. Y llega a sus 33 años y de repente ve que lo agarran, lo azotan, y todos así, Dios, tú dé la orden y los acabamos. O sea, simplemente da la orden. O sea, ¿cómo? Que Él nos creó, Él nos hizo y lo están azotando. O sea, ¿y para qué? O sea, ¿para qué hace eso Dios? ¿Con qué propósito? Y los ángeles viendo y no pudiendo hacer nada porque Dios no se lo permite. Y ve cómo Dios en esa cruz empieza a derramar su sangre. Y muere. Y ellos, no puede ser, Dios, no soy el que creo, murió. Y de repente se dan cuenta que al tercer día resucita. Yo imagino la alegría de resucitó Dios, resucitó Cristo. Los va a destruir. Los va a destruir. Al quien los mató. Va a destruir aquí. Y después ve que Pedro, que lo traicionó, bueno, no lo traicionó, que lo negó en esa, antes de, están viendo los ángeles, dicen, no, este cuate lo va a deshacer. Y de repente ven a Pedro que está llorando y dicen, espérate, bro, estás llorando, espérate, o sea, ahorita vas a ver lo que te va a hacer Dios, o sea. Y que está todo llorando y Pedro dice, no, ahorita, pues espérate. Y de repente ven que Dios lo resucita y va con Pedro y no lo destruye. Y le empieza a mostrar su amor y lo empieza a restaurar. Yo imagino a los ángeles todos sacados de onda así de, ¿qué está pasando? ¿Por qué está restaurando este cuate ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entienden. Después ven a un Pablo que está apedreando a los suyos, a los que han creído en Cristo, y dice, lo va a destruir. Y de repente se le aparece a Pablo y lo restaura. Y no entienden. Yo imagino que están todos sacados de onda. O sea, el que está escribiendo la carta, ¿no? Y cómo Pablo se empieza a transformar su vida porque ha confiado en Cristo. Y cómo los pecados de todos estos, de Pedro, que Pedro lo traicionó o lo hizo mal, de Pablo, que Pablo apedreó, mató, cómo hizo mal. Y está viendo todo esto. Y los ángeles sacados de onda. Y empieza a ver cómo Dios empieza a utilizar a personas y se forma la iglesia, los que creen en Cristo. Cómo empieza a restaurar a las personas y empiezan a entender el plan. Ok, Dios, tu plan era hacerte como hombre para pagar su maldad, para darles una nueva vida, para darles una nueva identidad. Y están sorprendidos. Y empieza a utilizar Dios a la iglesia. Aquellos que le fallaron, tú y yo que somos pecadores, que nos restaura, que nos da nueva vida y nos empieza a cambiar la vida, nos empieza a dar nueva identidad y nos empieza a usar. Todos sorprendidos. Entonces dice, leamos otra vez para que se entienda. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia, utilizar a nosotros que no buscábamos a Dios, pero Dios nos rescató, nos dio una nueva identidad, nos salvó, pagó nuestra maldad en esa cruz, para mostrar la amplia variedad de su sabiduría, de cómo Dios es más sabio y ve más allá. Dios, los ángeles veían que tú y yo le fallábamos, que tú y yo no merecíamos el perdón de Dios, que tú y yo merecíamos castigo, y ve cómo Dios se hizo hombre para ir a esa cruz y darte identidad. Y darte identidad y tengas identidad en Cristo, no en algo más, en Cristo, ni que yo tenga identidad en Cristo, y que yo esté completo en Cristo. Y todos están sorprendidos. No puede ser. La amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Esto fue increíble para ellos. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Pablo lo está entendiendo y dice, wow, Dios.
sea, Dios, tú no te hiciste un ángel, tú no te hiciste un ser invisible, tú te hiciste un hombre. Está increíble. Y Pablo empieza a entender y dice, Dios, entre el propósito era mostrarles a los seres invisibles tu amor, tu quién eres, tu plan, y que tú eres sabio. Todo esto era un plan sabio. Y era un plan que va más allá de todo entendimiento humano, todo entendimiento espiritual, va mucho más allá. Tú y yo podemos tener identidad en Cristo por lo que Él ha hecho. ¿Y cómo podemos, gracias a Cristo, a su sabiduría, a su hermoso plan, a lo que Él ha hecho? Gracias a Cristo. Y a lo que Él ha hecho nos ha permitido romper esa barrera que nos separaba. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Y ahora es como un revoltijo. Que tú y yo, es así, entendamos. Para los ángeles esto fue increíble, para los seres invisibles esto fue increíble. Para nosotros no puede ser, es que yo lo merecía. No, puede ser, Dios, gracias. Si para ellos fue increíble, para mí tiene que ser mucho más increíble. Gracias, Dios, porque tú me estás dando identidad. Tú me estás rescatando de mi vanidad, me estás rescatando de mi vida, me estás rescatando de mi círculo, viviendo para mí. Y entonces me estás abriendo los ojos espirituales, estás diciendo, wow, Dios, tú pagaste toda esa maldad por mí en esa cruz. Para que ahora yo, por creer en ti, yo pueda, simplemente por creer en ti, por buscar poner mi confianza en ti, por buscar poner mi fe en ti, pueda entrar en tu presencia, Dios, con toda libertad y confianza. Un ser malo, pecador, como tú y yo. Cristo decidió hacernos como tú y yo. ¿Hay un solo hombre bueno en la tierra? La Biblia dice que no. Tú y yo, todos hemos pecado de cierta forma. Todos tenemos pecado. Somos orgullosos, somos egoístas, mil cosas. Pero Dios decidió hacerse como hombre para ir a esa cruz y tomar todo esto que me podría condenar y decir, ¿cómo me voy a acercar a Dios? ¿No está viendo? Claro que está viendo y claro que sabía. Y aún así el plan maravilloso de Dios es que decidió hacerse como hombre, decidió hacerse como tú y yo, e ir a esa cruz para morir y pagar todo eso en esa cruz. Y entonces yo ya no me pudiera condenar nada, porque Él ya tomó esa condenación. Él ya tomó eso mío malo. Y entonces pudiera voltear a Dios y decirle con confianza y seguridad, Dios, gracias, porque pagaste mi maldad. Ahora ayúdame a cambiar mi ser. No es que pagué mi maldad y le sigo. No, porque entonces seguramente no nací de nuevo. Lo que pasa cuando hay una conversión real es, Dios, ya no quiero vivir esta vida vana, esta vida que no me domina el pecado, sino al contrario, quiero cambiar. Ayúdame a cambiar, ayúdame a ser como ti, ayúdame a conocerte, ayúdame a estar más en ti. Y Dios, puedo entender que su plan es ese, que yo me pueda acercar confiadamente a Él, que Él me pueda ayudar, que Él pueda caminar conmigo. Ese es su plan. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Veámosle de nuevo para que se entienda ahora sí. Efesios 3:10. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia lo formamos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es aquella que formó Cristo cuando murió y resucitó. Y aquellos que creyeron en Él, somos parte de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. La iglesia va más allá de un lugar físico. Somos tú y yo ahora.
El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia, todos los que han creído en Cristo, para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. No desperdiciemos nuestra vida tratando de vivir una vida separados de Él. No va a tener sentido. Nuestra vida empieza a tener sentido eterno y sentido ahora. Cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, descansamos en Él, confiamos en Él y le pedimos: ayúdame a no ser el mismo, porque tú puedes entrar en mi corazón. Así como tuviste el poder para hacerte hombre, tú, si vienes a vivir a mi vida, creo en ti, puedes entrar a mi corazón y puedes cambiarlo, puedes darle una nueva identidad, puedes darle algo nuevo. Ayúdame a ser transformado de dentro para afuera. De nada me sirve cosas externas. Está padre, pero lo que no se puede hacer es cambiarlo de adentro. Si Dios no entra y cambia lo de adentro, ayúdame a ser una nueva persona, a que mi mundo seas tú, Cristo, a que no sean otras cosas, que no trate de llenar esos huecos con algo más. No lo va a llenar. Me voy a traumar, me voy a agotar. Cristo lo sabía y por eso se hizo hombre, y por eso murió en esa cruz, y por eso quiere venir a vivir conmigo y contigo, porque quiere darme identidad en Él, quiere que esté completo en Él, quiere que esté lleno en Él, quiere que mi vida lo desborde por Él. Ahí voy a estar completo, ahí voy a estar lleno. Hagamos eso. No desperdiciemos nuestra vida en cosas que no valen la pena, sino que sea Él llenando nuestra vida. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él. ¿Quién pone la fe? Él. Hasta incluso la fe la pone Él. Podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Entremos a la presencia de Dios hoy. Donde estés, en tu casa, donde estés. Oremos eso. Dios, ayúdanos a vivir una vida plena en ti, Cristo. Ayúdanos a entrar en tu presencia con libertad y confianza. Déjanos experimentar lo que es vivir en el cielo, porque tú vienes a vivir en nosotros. Déjanos, ábrenos nuestros ojos espirituales, abre nuestro entendimiento, abre nuestro espíritu, abre todo, Señor, nuestro ser, para estar completos en ti, estar llenos en ti. Derrama tu espíritu, derrama tu todo en ti, Señor. Ayúdanos a estar completos en ti. Déjanos ver tu rostro. Transforma nuestro corazón, transforma nuestra mente, nuestra forma de vivir, todo nuestro ser, y que ahora seas tú gobernando, y ese plan invisible que sorprendía a los ángeles y sorprendía a los seres invisibles nos sorprenda a nosotros, Dios, de cómo tú actúas, cómo tú haces, cómo tú nos transformas, cómo tú nos das nueva identidad. Por favor, hazlo. Te lo pedimos, lo necesitamos urgentemente. Que seas tú gobernando nuestras vidas, que seas tú viviendo en nosotros, por favor. Te necesitamos, Cristo. Te amamos. Ámanos. Muéstranos tu amor en cada instante. Déjanos vivir y permanecer en ti, por favor. Haz lo que tienes que hacer en nuestras vidas, porque tu plan es perfecto. Te necesitamos, Cristo. Tu nombre. Amén. Nos estamos viendo.